Hola, bienvenidos al resumen semanal de FabioTV, semana número 27, 27ª semana del año 2019, con mucho contenido, muchos videos, porque en Argentina al menos tenemos el fin de semana largo y eso significa que tenemos que tener cosas para hacer el fin de, y no solamente tengo usualmente mi blog, los links de viernes o la ruleta rusa, sino que tengo el resumen semanal para darles muchos videos. Quiero agradecer por estos videos, obviamente siempre a los Patreon. Próximamente esta semana van a tener los Patreons un pequeñito regalito que les voy a dejar, que es una descarga de un libro que yo hice, para que la puedan descargar libremente. Sí, porque hay que darles beneficios a los Patreon y van a tener ese tipo de cosas, las van a tener descargables desde Patreon justamente. Igualmente van a poder pasárselo a cualquiera porque tampoco soy muy estricto con esas cosas. Se vende en Amazon nada más, pero la verdad que a mí me importa un bledo. Y obviamente quiero agradecer a los que me pasaron material para este resumen semanal. Muchas gracias, porque la semana pasada había sido uno solo y esta semana hay un montón de gente mandándome cosas, con lo cual les quiero agradecer a todos. Son un montón de gente que está aportando para este resumen semanal, que como les dije, semana larga, fin de semana largo, digo, tenemos mucho material para ver y tenemos que poder disfrutarlo, así que arranquemos de esta manera. Primero que nada, mini trailer o más que nada teaser de la restauración 4K de Akira, sí, para los fans de Akira. Shaun the Sheep Movie con Farmageddon se llama, una película obviamente en la cual mezclan estos muñequitos de plastilina hechos con como claymation, como le dicen obviamente en otros idiomas. En este caso las ovejitas conocen a un alienígena y era momento para que en Italia hicieran algo un poco más modernizado. En este caso es Pinocho. Va a tener inclusive a Benigni como uno de los actores. Una película actual, moderna, live action, como se dice ahora para ese tipo de cosas. No va a ser una animación de Disney, sino que está basada en el original. Frankenstein's Monster Frankenstein, una película donde David Harbour está haciendo un poco de parodia de su propia vida, de actores, de familia de actores, inclusive lo parodia a Orson Welles en toda esta cosa medio extraña, una cosa que va a salir en Netflix que ni idea. Jumanji The Next Level. Si funcionó bien la anterior, ¿por qué no va a ser una segunda? Y seguramente una tercera o algo por el estilo. Siempre está de rock o cosas por el estilo. Este tipo de películas venden bastante. Estuvo entretenida, vale aclarar, la primera. Estamos hablando primera de la nueva generación, la Jumanji vieja. Pasó mucho tiempo, no hubo secuelas ni nada interesante que pueda venir por ahí. Pero esta nueva tanda, y bueno, da pochoclera para ver un rato. Knives Out, una de esas. Va a haber varias películas en esta temporada de tipo thriller, misterio, de suspenso, pero a un poquito en joda al mismo tiempo, en el cual una parva enorme de actores muy importantes y conocidos haciendo el típico misterio en el cual hay un asesinato y investigador privado de la policía quiere investigar y están todos en una casa, en una mansión. Creo que va a haber como 3 películas esta temporada de eso. Y por último, la que más me interesa, Driven, es la historia de DeLorean, no del auto solamente, del John DeLorean, de la persona, que si algunos de ustedes tal vez la conocen, pero si no la conocen, básicamente es un tipo que se quedó sin dinero, tenía una idea, es un auto fantástico. Obviamente todo el mundo, todas las demás automotrices lo hicieron bastante bolsa para que no tuviera éxito, se le hicieron complicada, pero él, que era un dandy, tenía que sobrevivir de alguna forma y consiguió dinero, pero lamentablemente una de las formas para conseguir dinero que tenían no era la más santa, la más ideal, sino que era con tráfico de drogas. Le ofrecieron un negocio, él aceptó y era el FBI el que tenía el negocio por detrás. Así que básicamente lo agarraron de los pelos y el auto famoso que conocemos de la película Volver al Futuro es gracias a él, a DeLorean. ¿Y cómo es que funciona el famoso y único, casi paso necesario en América, que es el Canal de Panamá? Canal de Panamá, construido hace más de 100 años, el cual pasó a manos, por suerte, de la República de Panamá. Fue controlado durante mucho tiempo por Estados Unidos, pero es un paso obligatorio, si no te tenés que ir hacia el sur, hacia el Cabo de Hornos o al Estrecho Magallanes, con lo cual se perderían muchísimo dinero en transportar algo que pasa de un lado al otro. Este es un muy buen video, muy buen documental, Confesiones de un espía ruso. Básicamente es un estonio en el cual en un viaje a Rusia, él es de familia rusa pero bastante integrado a Estonia, de hecho trabajaba como militar, era una persona con bastante poder y acceso a información. Fue cooptado por los servicios secretos rusos, que le hicieron básicamente la típica: una chica muy bonita tiene sexo con vos y de pronto te denuncian por violación. Entonces le dijeron: la única forma de que escondamos ese reporte es que trabajes para nosotros. Lo ensartaron, como se diría en criollo, y estuvo trabajando como espía. Ahora, lamentablemente, está preso en Estonia porque lo agarraron como, claro, traición, un militar. Traición es bastante más complicado que si fuese un civil, y es lo que ha estado haciendo Rusia con muchos militares de muchos países. Cada vez que visitan Rusia, lo agarran, lo engañan con algo, lo capturan y no les queda otra que colaborar. Y este es el momento exacto de la erupción de Stromboli. Stromboli es una pequeña isla que tiene un volcán llamado Stromboli, que está enfrente de las costas de Italia, pertenece a Italia, y es un lugar turístico, como van toda la gente con su yate de lujo y demás.
Sí, y desde el yate de lujo podés ver entrar en erupción el volcán como pasó esta semana. Y Donald Trump no solo se encontró con el premier de Corea del Norte, sino que además pisó durante unos momentos el país. Es decir, es el primer presidente norteamericano en pisar Corea del Norte. No es poca cosa, es muy gracioso. Yo el otro día le hice un comentario en Twitter porque Trump es el único presidente de Estados Unidos que hasta ahora no ha iniciado guerras o se ha metido en cosas en los últimos años. Es decir, es el más pacifista, lo cual suena muy extraño porque es Trump y uno diría, debería ser el que más guerras hizo. Y no, de hecho hubo menos conflictos militares en el tiempo de Trump que en el de otros. Muy extraño, qué sé yo, la verdad no entiendo nada. Y esta semana volví a los reviews por suerte y de un aparato distinto, lo cual estuvo más interesante porque puede ser un review de una cosa distinta, un dispositivo para poder transmitir internet a través de la línea eléctrica que tenemos en nuestros hogares, que todos tenemos básicamente, y si pueden que tienes una habitación muy lejana, un sótano o algo así que no te llega el señal de Wi-Fi, es uno de esos aparatos que sirven para eso, sin tener que cablear tu casa de nuevo. Con lo cual fue un lindo review porque es algo distinto, cortito, al grano, directamente un producto que, nada, no es barato, pero si a alguien le interesa, ahí lo tiene. Y unos dispositivos muy interesantes de los años 60 que permitían escuchar música quedaron con cosas grabadas. Lo interesante es que son como cajas del tiempo, han quedado como burbujas de tiempo grabados, de radio grabada, que han quedado en dispositivos que son distintos, no son los típicos cassettes que uno tiene, tapes que uno puede llegar a tener, y eran equipos de audio que se utilizaban en el living de las casas. Y en diciembre vamos a tener V64, es una reversión de la Commodore 64 hecha por una marca que construye básicamente para mí es un emulador con teclado, pero que tiene este teclado grande, no es la mini C64, sino que es una Commodore 64 en tamaño de Commodore 64 al cual se le pueden poner joysticks y demás. Muy interesante proyecto, va a venir con unos juegos pregrabados, hay muchos en esta onda, yo estoy siguiendo otros casos, por ejemplo 8-Bit Guy tiene uno muy bueno, que están ellos desarrollando una computadora compatible de cero directamente, en este caso para mí me parece que es más emulación, pero no importa, está muy bueno en la moda retro de poder tener un aparatito para jugar aquellos viejos juegos. Y este video es muy interesante porque no solamente te explica para que entiendas cómo funciona un VGA, es decir, la placa de video que vos tenés y la salida de video VGA, sino que la reproduce, la hace y construye su propia placa de video. Son como 30 minutos de video, pero muy interesante para aprender y entender cómo funciona. Obviamente la calidad de imagen no es precisamente la mejor. Y en aquellas épocas en las cuales hubo otro tipo de equipos, tenemos como por ejemplo la Sharp X6800 Pro, un equipo que era básicamente una de las mejores computadoras gamer que hubo de su época, que no tuvo nada de éxito más allá de Japón y un par de países más, pero que era una cosa muy zarpada para su tiempo, cara, obviamente también cara, pero que son tecnologías que quedaron a mitad de camino y no llegaron a ningún lado. Este es muy interesante, computadora, machine learning y poder interpretar los gestos que hacen los distintos jugadores de béisbol cuando se están tirando órdenes entre ellos y poder identificar qué jugada van a hacer antes de que la hagan. Y esta semana también fue el 40 aniversario del Walkman, así es, el querido Walkman que empezó con cassettes pero siguió después con Discman, con el mini Discman e inclusive con los reproductores de MP3 que tenemos ahora. Toda una gran gama de historias, son 40 años de historias de básicamente el dispositivo que llevas a todos lados para escuchar música, aunque ya ha dejado de usarse, muchos utilizan su propio teléfono en vez de utilizar un aparatito. Yo en cambio sigo utilizando un Walkman porque me gusta, por ejemplo cuando voy al gimnasio, que nada me interrumpa y no quiero tener el teléfono cerca. Y antes de la computación de los 80s, estuvieron los 70s. En los 70s era un poquito más caro todo y no era que ibas a tener en tu casa una computadora, pero hubo varios modelos de computadoras personales que se podían llegar a tener o en la oficina o alguien muy adinerado en su propia casa, que son la génesis básicamente. Antes de la Commodore, antes de la Apple, antes de la TRS-80 existieron estas computadoras. Y ya que estamos hablando de mucho retro esta semana, no sé por qué casi todos son videos retros para recordar otras épocas, acá tenés el top 100 de juegos de DOS. Así es, muchos jugábamos al DOS, disfrutábamos mucho de los juegos de DOS, obviamente no era nada que ver con los juegos de ahora, pero hay un montón de juegos que inclusive hoy en día, por ejemplo, utilizando DOSBox, podrías utilizar en tu computadora sin ningún problema. Y tenemos un par de HP esta semana. Primero, ¿tiene ese asteroide oro y va a destrozar la economía mundial? Salió esa noticia en un montón de medios importantes, grandes, que supuestamente tienen periodistas, ni hablar editores responsables. Pero no, efectivamente no, ninguno de ellos hizo nada bien en su trabajo de research porque no existe tal asteroide. El asteroide tiene más hierro porque es un pedazo de núcleo, pero no importa, la noticia se difundió por todo el mundo y era falsa. Y este es un tema del cual venimos discutiendo ya hace bastante, he escrito mi blog al respecto y tiene que ver con la forma predadora directamente de ofrecerle a los jugadores de muchos juegos, muchos de ellos menores de edad, básicamente gambling, es decir, apuestas, comprar, adicción. Son los diseños de los juegos los que te llevan a volverte adicto. No es que el juego tenga culpa en sí, el juego es un juego, es decir, la idea del juego, pero que vos tengas que comprar y gastar dinero para conseguir cajitas, loot box y demás, esa es la parte predadora, esa es la parte que es problemática.
Estos son 50 instrumentos distintos en 2 minutos. Y si querés componer en piano, tenés varios niveles. De hecho, en este video son 16 niveles de composición. Puedes ir desde lo más básico, más simple, hasta realmente lo más complejo. Y ya hace unas semanas les había mostrado un videito de este muchacho que hace imitación de otros instrumentos con una guitarra. Pero encontró, en estos días, una nueva forma de hacerlo, que es con un compresor de aire y puede sonar como instrumentos de viento. Y este muchacho prepara una estación de colectivos, una parada de colectivos, muy elegante, muy divina, con una barra y todo, donde vos podés parar un ratito a tomarte algo. Y a veces, así de la nada, descubrís un plagio que estaba ahí delante tuyo y no te dabas cuenta. Y un review de Ozyman, que siempre hace muy buenos reviews en este caso, del challenge de abrir la botella, sí, así que no todo el mundo la abre bien. Y este se lo dedico a las chicas de mi oficina que siempre se ponían a cantar esta porquería de Baby Shark. Bueno, imagínense si hubiese estado hecho por Lady Gaga. Y esta semana hubo un lanzamiento muy particular, muy distinto a lo habitual, porque es un lanzamiento de prueba, pero no fue solamente para lanzar un cohete, no, el cohetito en particular es lo menos interesante, es simplemente un pequeño cohete de prueba. La cápsula era un mock-up de la Orion, pero lo interesante era que el sistema de salvataje que tenía, así, el sistema que te separa rápidamente un cohete cuando está en problemas, estás despegando, estás yendo a más de Mach 1 y tenías que escapar de sí o sí. Así que fue el sistema de escape lo que se estuvo testeando para la Orion, el segundo test que se hizo. Ni siquiera había paracaídas ni nada, se perdía todo. Básicamente era probar si funciona o no funciona, porque este es el sistema que van a utilizar en el SLS cuando despegue, si algún día lo hace, que sería supuestamente, pongo todo esto en comillas porque no sabemos si el SLS va a volar alguna vez, el que va a llevar al hombre de la luna nuevamente. Y el futuro de la energía nuclear tal vez no esté en el uranio, sino en el torio. Sí, así es, el torio es menos radioactivo, por ende mucho más seguro de manejar, pero sigue generando calor y durante mucho tiempo. Y aquellos que jugaron al Portal saben perfectamente cómo es tira un rayo por un lado, un rayo por el otro, y uno puede atravesar ese agujerito que queda armado. Bueno, pero hay una paradoja muy interesante que se forma con este juego. Y esto es interesante porque está pasando ahora en este momento. Hay en este momento más fondos para la NASA para que investigue motores de propulsión nuclear. Así es. Imagínense poder acortar el viaje entre la Tierra y Marte en 3 meses y ya estar ahí en vez de un año entero, 9 meses que tendría que hacerlo normalmente. Entonces eso acortaría mucho los tiempos de viaje, mejoraría la capacidad de llegar a otros lugares, a otros planetas, por ejemplo, o lunas de Júpiter o de Saturno, con lo cual se abriría un espectro muy interesante. Pero esa investigación fue abandonada en los años 70, cuando ya Estados Unidos dijo: no, vamos a investigar el Shuttle y vamos a abandonar completamente los motores nucleares. Así que todo lo que hicieron, las pruebas que hicieron, quedaron en el olvido. Y Rocket Labs tiene un pequeño, sería como nave espacial satélite. ¿Qué es? El Photon básicamente es como un carrier, un transportador de otros satélites. ¿Y cuál es la idea? Uno poder ir yendo por el espacio, es decir, por la órbita terrestre, ubicando los satélites donde uno quiera. Básicamente no es que es una segunda etapa y nada más, una tercera etapa y nada más, sino que va eligiendo órbitas, moviéndose y su propia propulsión, su propio control, y va actuando de esa forma. Es muy interesante como un proyecto porque es obviamente la versión mucho más barata de cohetes, la de Rocket Labs, contra grandes gigantes que hacen este tipo de cosas. ¿Y qué es el bosón de Higgs? Importante entenderlo y entenderlo en tu propio idioma. Y realmente te estás sentando bien en tu escritorio, la computadora está en la posición correcta, bueno, un poco de ergonomía, con un experto de ergonomía explicando cómo tendrías que poner y a qué distancia y a qué altura para no terminar con todo el cuello roto como muchos de los que estamos en informática terminamos. Seguramente parece obvia la pregunta, pero ¿por qué el bonsái es tan caro? Bueno, resulta que ese arbolito chiquitito que ves tardó años, generaciones en crecer a ese tamaño, porque de eso se trata el bonsái. Lo demás sería un árbol pequeño, no, en este caso el bonsái es un árbol adulto de tamaño pequeño. Este es divertido, dos intérpretes traduciendo de español, interesante porque lo podemos ver y entender de nuestra parte, explicando o tratando de explicar cómo hacen ellos para traducir en vivo, porque un traductor tiene que hacerlo en vivo, como está diciendo intérprete, y la velocidad que tiene que tener, porque además la gente habla a una velocidad, como yo que hablo rapidísimo, y no es fácil traducir a alguien en vivo. Y esta gente tiene una pasión muy particular para hacer cosas extremadamente peligrosas. Este es un laburo en resina epoxi que es fantástico. Lamentablemente está en ruso y los subtítulos, bueno, la traducción es una traducción bastante primitiva que hace Google del ruso. El ruso le cuesta muchísimo todavía, pero vale la pena verlo. Y allá en el tiempo la Unión Soviética probó con algo distinto, no era un avión, no era un barco, era un ecranoplano. Así es, los ecranoplanos eran unos vehículos que utilizaban el efecto suelo para volar sobre el agua a muy poca altura, pero que eran una amenaza muy interesante porque podías cargarlo con todo, llevar mucho peso, muchas tropas, misiles nucleares, lo que vos quisieras, en medio de, por ejemplo, el Mar Negro, que era el escenario en el cual estaban diseñados para operar.
Y muy interesante, en Europa el NCAP, que es la organización que testea los vehículos, los rompe, los choca, los hace pelota, para demostrar o probar cuán efectivos son contra los accidentes, le dio 5 estrellas al Tesla 3, así que es muy interesante ver los videos de cómo destrozaron varios Tesla 3. Y si sos fan de Top Gun, de aquella vieja película, el F-14 es el avión que más te ha gustado en toda la vida. Es de hecho uno de los aviones más lindos que hubo en aviones de caza, de guerra, en los cuales tiene una historia muy interesante, muy particular. Y en este video lo explica no solamente una persona que sabe, sino un piloto de F-14 Top Gun, con lo cual es muy interesante para seguir este video. Y bueno, mis estimados, esto ha sido todo por esta semana. Como ya saben, tienen todos los videos acá abajo en la descripción. Va a haber más videitos en medio de la semana. Tengo un montón de cosas para testear, un montón de videos para terminar, un montón de guiones ya escritos y otros que tengo que escribir. No se preocupen, ya van a estar próximamente en este canal. Y tengo mucho trabajo por hacer. Disfruten este fin de semana largo y obviamente dejen sus videitos si quieren pasarme. Me los pasan por email a fabiomb@gmail.com, o acá mismo desde YouTube se pueden enviar algunas cositas. Tiene un sistema de mensajería que es bastante primitivo. No me gusta, pero bueno, funciona. De hecho, creo que me olvidé de ver un par de videos que me pasaron por acá para darse una idea de lo incómodo que es. Más allá de eso, nos vemos la semana que viene con más resumen semanal y más videitos en medio de la semana.